Ya. Vamos a comenzar la clase de hoy. Le pediría a mi hermana Isidora, por favor, Isidora, si tú puedes hacer una pequeña oración para comenzar la clase que tenemos hoy día. Amén. Más o menos en el nombre del Señor. Señora, gracias le damos a esta hora porque usted ha dado la oportunidad de poder tener bien salud, mi Dios, de reunirnos en este momento por medio de esta plataforma para poder aprender más de su palabra, Señor. En esta hora le pedimos que usted sea poniendo palabras en la boca de nuestro hermano Pablo y nuestra hermana Génesis para que puedan eh, ser portadores de su palabra y que nosotros podamos aprender más de ella, mi Dios. Le entregamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está en silencio. Ahora sí. Perdón. Vuelvo a repetir. Mi nombre es Pablo Moore. No. Qué fomento. Sí, bastante. Bueno, chiquillos, lo que les estaba preguntando es si vieron el video. El video que envié. Sí, me dice la Isi, el Emanuel sí, la familia Vega, Labra Vega, sí. Priscilita también. Manayanet y Claudio dicen que no. Priscila Tito sí. Chanita, ¿tú lo viste? El hermano Freddy, bueno, la mano del hermano Freddy La, dice que sí. la mano de la Martina dice que sí. El Alan no me ha respondido. Estoy esperando aquí, Alan. Alan, no. Ya. Pero desactiven su micrófono, queremos escucharlo un poquito. ¿Qué les pareció? Chanita, ¿a ti qué te pareció? ¿Sabía algo de esto? Yo creo que sí, pero en esos detalles, ¿cómo lo planteó César Vidal, que es un conferencista? ¿Qué te pasó cuando escuchaste eso? Sí, yo lo había escuchado, incluso con Jonathan nosotros preparamos un tema relacionado con eso el año pasado. ¿Ya? Principalmente lo tuvo él el tema, yo solamente hice la introducción, pero sí vimos el mismo video de César Vidal y vimos otros más también, y la verdad es que son bien impactantes las cosas que decían, pero es la realidad que estamos viviendo, y ya que en otros países ya está súper avanzada la cosa con el tema de la ideología de género, que la verdad es que es minoría, pero lo hacen como si fuera un grupo demasiado grande. Avasallador, ¿cierto? Avasallador, pero en realidad no es un grupo grande. Y sí, la verdad es que son cosas bastante fuertes que, por ejemplo, en otros países ya que lo que bastante me llamó la atención de que ya los niños de 2 años ya imagínate, le están pasando la sexualidad, que apenas ellos pueden controlar el esfínter, como decía el video. Sí. Imagínate, ya le están pasando cosas de sexualidad que no tienen nada que ver, que fuera de lugar, que no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, yo creo que el mundo está al revés. Pero bueno, nosotros tenemos que ser la sal del mundo, así que aferrarnos a la escritura, a la palabra de Dios y al Evangelio. Súper. Gracias, Chanita, por aclararnos que ustedes habían hecho un tema y que más o menos algo manejaba. Y tú, Isidora, ¿viste el video? ¿Qué te pareció a ti? ¿Tú conocías algo de esto? ¿Habías escuchado algo de esto? Bueno, yo conocía como cosas puntuales en realidad, como por las cosas que se ven en las noticias o por las marchas que hacen. Esas cosas sabía que son cosas como básicas que ellos piden. Claro. Pero no olvidamos, claro, muchas cosas que no sabía, y me ayudó a entender mejor como la postura que tienen ellos en ciertas cosas, que no, que como que no comprendía bien, pero eso, lo encontré súper bueno el video. Bueno, me alegro que con esto te haya interiorizado un poco. Belén, ¿tuviste el video? Me dijiste, ¿cierto? ¿Qué te pareció para ti? ¿Tú sabías algo de esto? ¿Ubicabas algo más o menos? ¿Te llamó la atención? Cuéntame. Sí, al igual que, bueno, había visto en algunas otras ocasiones pequeños videos sobre estos temas y también había tenido oportunidad de leer un poco, pero no tan
tan en detalle como lo explicaba esta persona. Y de hecho, claro, uno se da cuenta que el mundo está así y que como que para allá vamos en realidad, y es súper, es como igual angustiante, pero finalmente yo pensaba mientras, perdón, veía el video y decía, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. De hecho, en el momento le dije a Bruno, como iremos a tener hijos, porque al final, ¿cómo va a ser después? Va a ser terrible. Entonces, ese era como mi pensamiento, y bueno, solo confiar en Dios y en su voluntad, y saber que nuestro reino no está aquí, sino que con Él. Eso. Gracias, Belén. Martina, también dijiste que lo viste, ¿cierto? No sé qué te pareció a ti, Martina. ¿Tú sabías algo de esto? Martina es más pequeña que todos nosotros. Yo creo que es la menor, no estoy seguro, pero parece que sí. El Alexander. Ah, el Alex, por un año debe ser. Andan por ahí. Tenemos la ¿Dos? misma edad. Ah, de la misma edad. Ah. Entonces, ¿tú, Alexander, viste el video? Sí, sí lo vi. Ah, ya. Ya, después te voy a preguntar a ti para que estés claro. Pero a ti, Martina, primero. ¿Qué te pareció a ti, Martina? Ustedes que son un poco más chicos en edad, ¿cierto? Y quizás más ingenuos, digámoslo de alguna forma. ¿Qué te pareció a ti el video? ¿Cómo lo tomaste? ¿Tú pensaste que esto era así? Cuéntame tu apreciación. O sea, yo lo vi con mi papá y con mi mamá. Y cuando lo estábamos viendo, igual era como sorprendente algunas cosas. Por ejemplo, el tema de, como de cuando votaban en Estados Unidos para... ¿Te puedes acercar un poco más? Porque se escucha como muy lejos. Ahí sí. Que eran sorprendentes algunas cosas que, por ejemplo, cuando votaban en Estados Unidos No, no se escucha bien, Marti. Ya, ahí póngase. Ahí, Ahí. sí. A ver, dale ahora, a ver. Ya, es que por ejemplo cuando votaron en Estados Unidos, eh, no todos estaban de acuerdo y probaron, y cuando votaron no salió como la mayoría, y aún así como que fueron a tribunales y todo para poder aprobar algo donde la gente no estaba de acuerdo. Entonces lo hacen ver, quizás a veces yo decía, es como, yo siempre he pensado que es la mayoría de la gente que piensa así, o por los comentarios que yo he escuchado y todo, pero ahí nos damos cuenta que no es así, y la forma también en cómo tratan, por ejemplo, cuando llegó el bus que contaban también a España, cómo tomaron todo eso. Entonces igual algunas cosas eran como impresionantes verlas como y cómo le explicaba él, porque yo había escuchado pequeñas partes de los temas, pero nunca como de esa manera, y a pesar de que el video es largo y todo, es súper interesante y como que no te da tiempo como de aburrirte de ver el video, sino que está muy bueno. Súper, gracias, Marti. Alexander, para el último comentario. ¿Qué te pareció a ti, Alexander? ¿Tú conocías algo de esta política de la ideología de género? ¿Habías escuchado o te interesaste más? ¿Te preocupa? Cuéntanos. Bueno, la verdad no me había interiorizado, pero gracias al video supe más de esta postura, y la verdad a mí me parece así como súper chocante, porque ahora en la educación tipo se está implementando como no ya el haber un género de hombre y mujer, sino algo más, o ninguno. Entonces es chocante, y ver como que nuestros pares ya como que ya se aplica esto. Entonces, la verdad es como es chocante, pero eso, que me gustó el video y aprendí de él. Gracias, Alexander. Yo creo que ahí Alexander dio como un punto muy importante, que las personas, los jóvenes de su edad, ya vienen con esto integrado, podríamos decir, ¿cierto? Como lo explicaba César Vidal, empiezan a trabajar desde edad temprana. Ahí los profesores ubicarán, ¿cierto? Y sabrán más que yo todo lo perjudicial que significa esto que se aplique a una edad tan temprana. Y claro, ellos lo toman como algo normal, para nosotros es como nada que ver, o sea, cómo se le ocurre, pero ellos ya vienen con esa ideología, digámoslo, esa forma de pensar dentro de sus mentes. Así que yo creo que eso es como lo más peligroso. Martina decía claro, en Estados Unidos no se habían aprobado todos los ítems de la ley, digámoslo así,
pero también César Vidal decía que es cosa de tiempo, o sea, esto va avanzando y si no se aprueba ahora, pasan 4 años, 3 años y vuelve a tirar otra ley, y es una lucha constante, digámoslo así. Bueno, vamos a hacer las preguntas entonces que dijimos. Voy a ocupar Kahoot para que ustedes, si tienen la aplicación, la puedan entrar en ella o pueden entrar a la página que les voy a dar a continuación. Todavía no soy experto, así que ténganme paciencia, por favor. Se me apagó la cámara. Ahí sí, ahí volvimos. ¿Por qué sacó foto? No se apagó. Ya. Entonces voy a compartir. Entonces vamos a hacer las preguntas como lo hicimos la vez anterior. Para que ustedes, mientras tengan la aplicación, Dame la página para escribirla en el grupo. no es que estemos complicados, solo le estoy dando tiempo para que ustedes ingresen. Pablo, ¿Cómo mandaste se el chat. ingresa? Estoy esperando el Te chat. doy al acá. tiro Estamos esperando el código. Deme un segundo, deme un segundo. Dame la página. Lo que pasa es que la página la tengo en inglés, entonces mi inglés no es muy... Ya. Entonces tiene que... Espérate, Está ¿todo cargando, está en está la página cargando. ¿O en la aplicación? o en la aplicación? ¿Sí? Dicen que la aplicación es más rápida, así que si pueden descargarla mejor. Ya, pero dame la Kahoot.it. Pero, ¿Ah, no? ¿eso es? ¿1 a 1? O equipos, no, es 1 a 1. No, 1-1. Tienes que proyectar. Ya. Ahí está. www.kahoot.it. Voy a bajar la música. Y el código es 694. Veo al hermano Freddy medio complicado. 694-0936. Pinche el link que le dimos al hermano Freddy. Que mandé al grupo. Ahora los va a proyectar. Y ahí. ¿Lo ven? Sí. Ya. Vegasense. Helen. Voy a poner música porque me entretiene. A ver. No, me entretengo. Ojo con Damaris, es cine, se llama. Para los que no saben cómo se llama Damaris, Es cine es el es final. Damaris. Muy bien, Damaris. De la familia Navarro Mora, Labra Vega, Emanuel, Isidora, Alan, Marta, Jordan, Scarlett.
Scarlett. Scarlett. No, es Navarro Mora. Ah, ya dije. Chani, Marti, Wanda, Nicole, Pilar, Vega Asensio. ¿Qué nos No, falta? no veo ah, sí está. Alexander Alexander. ahora. ¿Ya que estamos todos? Presta un poquito esto. Pero. Faltan los no. chiquillos. Claudio Rifo. Ah, Claudito Rifo. Falta el hermano Freddy, ¿o lo vi? Está por la pura mala Pilar. Sí. Hermano Freddy. Apágale la musiquita. Pero. Ya. Mano, Matías entró ahí. Gracias, Damaris. Ya, estamos todos entonces, bueno, todos los que pudieron. ¿Hay alguno que no, que quiere hacer la prueba y no pudo? Esa es otra pregunta. Ya, entonces todos los que quieren hacer la prueba están dentro de Kahoot. Obviamente, si usted vio el video y quiere hacer la prueba y no puede entrar, me avisa. Ya puede desactivar su micrófono. Explica bien cómo es porque la vez pasada. Ya. No, yo tampoco entiendo. Ya, yo les voy a explicar mejor. Lo que se proyecta, nosotros vamos a proyectar la pregunta, ustedes no van a ver la pregunta ni la alternativa, ustedes tienen que ver en nuestra pantalla lo que nosotros estamos proyectando, la pregunta y la alternativa. Sí. Y depende, por ejemplo, si la alternativa correcta es la color azul, ustedes pinchan el azul en la aplicación. Exacto. Solo el color. ¿Ya? Eso sí sabía. El hermano Pilar está jugando con el hermano Freddy juntos. Ah, ya. Ya. Qué conveniente, ¿cierto? Ya, vamos a empezar entonces, chiquillos, porque ya perdí mucho tiempo. Vamos, supongo que a empezar. Amor, ayúdame. Ahí voy. Empieza. Atención. No sé qué pasa. Esperemos que esto resulte. Lee la pregunta. Ya, yo les voy a dar la pregunta igual. Según el video, la ideología de género busca. Tienen 30 segundos para responder. La A dice la aceptación del matrimonio igualitario. B, no, hay la azul. Cambiar naturaleza humana que conocemos. Amarillo. Dejar la naturaleza humana que conocemos tal cual está. Y la verde, ninguna de las anteriores. Llevamos 13 respuestas y quedan 14 respuestas, 15. 3 segundos para el que no ha respondido. Ya. Está bonito entonces. Todas bien. No. Hay dos erradas. Bueno, sí. Ya la mayoría bien. La mayoría bien, porque según la ideología de género, lo que busca es cambiar la naturaleza humana que como la conocemos, ¿cierto? Que eso estaba clarísimo en el video. Uno respondió que dejar la naturaleza humana tal como está, esa está mala, obviamente, y ninguna de las anteriores está mala. Sigamos. No, pues, espera. Perdón. La Ah, hermana aquí. Pilar, mira la hermana Pilar. Muy bien, hermano, Esto Laura mide Vega, Helen. rapidez y que esté correcto. Sí. El hermano Segunda Freddy. pregunta. ¿Cómo se busca reconocer los cuerpos en la ideología de género? Ahí tienen 30 segundos otra vez. Como cuerpos de hombre, como cuerpos de hombre y mujeres, como cuerpos hablantes, como cuerpos de animales. ¿Cómo se busca reconocer los cuerpos en la ideología de género? 19 respuestas. Muy bien. 3 segundos. La palta es otra cosa, ya que no sabía qué poner, por eso se la palta. Ya. No tiene nada que ver con la pregunta. Entonces, la mayoría otra vez respondió bien, como cuerpos hablantes. También estaba bien claro en el video. 2 respondieron como cuerpo de hombres y mujeres, que eso es lo que no busca reconocer. De hecho, es todo lo contrario. Y eso, todo lo demás, 0. Sigamos entonces a ver quién respondió más rápido. Subió Mira la Laura familia Vega. Laura Vega tomando la delantera. Helen, después Alan, después Wanda, después la familia Vega Asensio. Vamos con la tercera. ¿Cómo pueden manipular nuestra forma de pensar? 30 segundos otra vez. El rojo a través de la música, el lenguaje, medios de comunicación masivos. El azul solo a través de la educación. El amarillo solo por medio de la música y películas. El verde solo a través de las organizaciones transnacionales. ¿Cómo? ¿Cómo pueden manipular nuestra forma de pensar? Se terminó el tiempo, 15 personas que la mayoría
a través de la música, el lenguaje, medios de comunicación masivos. Obviamente esto también el video lo decía claramente. De hecho hay que tener especial cuidado por todos estos temas, porque nosotros estamos siempre ligados con la música, ¿ya? También con el lenguaje, también con los medios de comunicación masivos, son cosas que nosotros diariamente convivimos, ¿ya? Y resulta que, como lo decía bien César Vidal, esto se ocupa, lamentablemente, para distorsionar nuestra forma de pensar. No es lo mismo decir que es pecado, digamos, escuchar o escuchar música, digamos, no es que sea pecado en sí, pero de que contiene riesgos, sí, los contiene y eso es lo que hay que estar atentos. Más delicado aún porque también es por medio de la educación y las leyes también son utilizadas. Exacto. Entonces, todas esas van manipulando, ojo con los políticos también, que no, de alguna forma va manipulando lo que nosotros tenemos que pensar sobre ciertas materias. Eh, Ojo con la comunicación, porque, como decía Martina, a veces las personas de este tipo de bandos, ¿cierto? Tratan de generar una expectativa como que mucha gente está de acuerdo con ellos y resulta que la realidad no es así. Así que ojo con eso también, así nos manipulan también. Vamos con los resultados. Isidora tomó la delantera, Helen segundo o segunda y Alan tercero. A ver el puntaje al final. Cuarta pregunta. ¿Qué se evidencia detrás de estas políticas? Que la raza humana está caída, que las personas no son tan malas, que la oración no es necesaria, ninguna de las anteriores. Terminamos. La correcta, la gran mayoría también, pero aquí como está más dividido que las anteriores. ¿Qué se evidencia detrás de estas políticas? Que la raza humana está caída. Este es un tema, es una pregunta más teológica, digamos. Lo vimos el año pasado y vimos cómo la raza humana estaba caída. Así que esto de la ideología de género, así como muchas otras políticas que van en contra de la palabra de Dios, obedecen, ¿cierto? O son evidencia exterior de que la raza humana realmente es una raza humana caída. No debemos, ¿cierto? Con esto nos ayuda a entender que una persona que roba no siempre roba porque es pobre, ¿ya? A veces hay gente que tiene mucho dinero y sigue robando. No se trata de un tema de dinero, por ejemplo, o no se trata de un tema de valores o de conocimiento. Por ejemplo, un profesor de cierta materia, digamos, un profesional, como se nos decía antes, ¿cierto? Que los políticos o la gente decía, si Chile tuviera mejor educación, no veríamos tanto delincuente y cosas así. Resulta que la cosa no es así. La educación no es la respuesta a los problemas. Siempre se evidencian temas de pedofilia, temas de robo, temas de todo tipo, estafa y todo tipo de cosas, aunque la gente tenga dinero, aunque la gente tenga educación, aunque la gente venga de buenas cunas, digámoslo así de alguna forma, y eso no evita que ocurran estas cosas, este tipo de políticas de grandes poderes, ¿cierto?, de la humanidad, poderes humanos. Entonces, esto es una evidencia solamente, ya que la raza humana realmente está caída, y lo explicamos el año pasado, ¿cierto?, que era porque nacemos bajo pecado, o sea, estamos siempre pecando porque somos de linaje pecador, así que esto siempre se va a evidenciar. La 2 decía que las personas no son tan malas, y eso obviamente que está muy, muy errado, no sé quién respondió eso, pero está muy errado. Y las 5, ninguna de las anteriores, que obviamente estaba mala porque estas políticas evidencian que la raza humana está caída. Vamos con los resultados. Alan tomó la delantera, Helen se mantiene en segundo lugar, va por los palos, y Isidora tercero. 5 de 6. ¿Qué pasa si el pueblo de Dios no actúa frente a lo que busca implantar la ideología de género? ¿Qué pasa si el pueblo de Dios no actúa frente a esto? No pasaría nada, todo seguiría igual. No habría consecuencias para los cristianos. Los cristianos no serían sal de la tierra y luz del mundo. Ninguna de las anteriores. Listo. Súper fácil. Obviamente que todos sabemos la respuesta, pero a la hora de los que hubo, como se dice, quedamos tambaleando un poco. Lamentablemente no nos hacemos responsables muchas veces, chiquillos, de
estar al tanto de este tipo de políticas, y me incluyo. Ya somos como bien, disculpe la palabra, somos bien ignorantes en este tipo de cosas, como que nos dejamos llevar para, como que Dios, Él sabrá cómo arreglar las cosas. Y resulta que nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo, por lo tanto, quizás no vamos a ir, ¿cierto?, al Congreso, porque X motivo, ¿cierto? Quizás no vamos a hacer eso, aunque podría ser válido. Pero sí, cuando alguien me pregunta algo a mí sobre este tema, yo debo saber la respuesta. Si mi hijo viene y me pregunta sobre este tema, yo debo saber la respuesta bíblicamente correcta, ¿ya? Eso sí tenemos que tener cuidado. Y ahí somos sal del mundo, ¿cierto? Eh, y estamos llamados, como decía también César Vidal, a conservar, ¿cierto?, las buenas costumbres, la moral. Sabemos que Dios es un Dios moral, así que estamos llamados a preservar este tipo de cosas. Así que súper buena todas las respuestas. Alan va tomando la delantera, y Seguro de segunda y Helen tercera. Ya, Helen, tú léela. ¿La ideología de género busca la igualdad ante la ley? Sí, todos seríamos juzgados de la misma forma ante la ley. Sí, de hecho lo logra. No, de hecho produce el efecto contrario, y ninguna de las anteriores. ¿Qué busca la ideología de género? ¿La igualdad ante la ley? Lo decía el video. Se terminó el tiempo. Wow, aquí allá está más complicada la cosa. La ideología de género busca igualdad ante la ley. La respuesta correcta es la amarilla, porque no. Y de hecho el video lo decía. Cuando hay un homicidio, ¿cierto? Lo decía, cuando hay un homicidio, pero el homicidio es hecho a un hombre, la pena que recibe esa persona no es la misma pena que recibe otra persona que mata en un homicidio a una mujer. O sea, es un femicidio. Por lo tanto, lo que decía César Vidal es que ahí se produce diferencias delante de la ley. Otro ejemplo que dio él. No me acuerdo de otro. En teoría lo digo con el mismo ejemplo, pero más sencillo, que si una mujer, él decía, le da un sartenazo al hombre, es una falta. Pero si la mujer hace eso contra el hombre, o sea, si el hombre hace eso contra la mujer, es un delito y es juzgado y lo llevan a la cárcel incluso. Son penas más altas. Y de hecho, puede que la ideología de género se presente como que es para que todos seamos iguales, pero el trasfondo no es eso. Exacto, no es lo que busca. Y eso es lo que decía César Vidal, que se produce todo lo contrario, el efecto contrario. Porque ante un mismo hecho, bueno, también, que es un tema como ya no se da tanto en Chile, pero sí en otros países, en caso de violación. ¿Qué pasa si un violador es un hombre heterosexual? En cambio, ¿qué pasa si un violador es un gay transexual? ¿Son las mismas penas? ¿Se toma de la misma forma? Si el gay dice que hubo consentimiento y el heterosexual también dice que hubo consentimiento, ¿cómo nosotros vemos eso y cómo lo ve el juez ante la ley? ¿Hay favoritismo o no? Claro que sí, pues, y la forma en que manipulan, ¿cierto?, este tipo de cosas lleva a eso, a que, claro, es un poquito más permisivo en el tema si es homosexual. De hecho, no se le da tanto realce. En cambio, si es un heterosexual, sí. Y ante la ley eso en otros países ya está tomando diferencia. Pablo, Así que, ¿sí? Pablo, disculpa, con la ley Zamudio, También, otro ejemplo. ya La ley Emilia. ejemplo, claro, ejemplo, ahí hay de manifiesto que en Chile está ocurriendo aquello, porque si se mata a un homosexual, hay mayor condena, que mayor rapidez que a un niño, a una niña que no es homosexual. Entonces, ahí ya se evidencia que en Chile está ocurriendo aquello, cuando Exacto. debiera ocurrir lo mismo. Exacto. Esa es la igualdad ante la ley. Así que esto lo que hace es persigue todo lo contrario. No sé quién está hablando. Pablito, Jonathan, ¿cómo estás? No, Buenas noches. Jonathan, cuénteme. Sí, mira, al ver la respuesta, primero que todo, cuando tú tienes en una respuesta la misma cantidad de respuesta en una alternativa y otra, por lo general la pregunta se puede malentender, ¿ya? Cuando hablamos de ley, claro, yo lo extrapolo a la ley chilena. Cuando uno habla de ideología de género,
uno de los principios de la ideología de género es la igualdad, que busca la igualdad. Ese es el principio fundamental de la ideología de género. Las sanciones, los delitos, es otra cosa. Entonces, por eso yo creo que se malentendió, por eso tuvimos fíjate, hay 8 respuestas en la A, de hecho 8 respuestas, no sé, pues En la B. en la B, no sé qué le La roja y Entonces, la amarilla. según yo, lo que yo contesté, que claro que la ideología de género busca eso, porque antiguamente tú le pegabas a una mujer y la mujer te pegaba a ti y no tenían no tenían el mismo juicio. Entonces la ley chilena lo que busca es eso. O sea, la ideología de género, uno de los principios lo que busca es una igualdad. Claro. Que sea sentenciado. Por eso, Entonces, claro, por eso cuando yo hablo de ley, me remito a eso, porque es algo que lo vivo a diario, lo estamos viviendo a diario nosotros, justamente en lo que uno trabaja. Así que por eso yo creo que se puede interpretar de las dos maneras. ¿Ya? Porque aquí no estamos hablando de la sanción de un delito, estamos hablando del principio de la ideología de género. Esa es mi humilde opinión, Pablito. sí, está bien. Sí, está bien. Pablo, De hecho, es Pablo. parte, y disculpa que te contrarresponda, Pablo. eso es parte de lo que dice César Vidal, porque lo que ellos plantean como ideología de género es en realidad aparentar como que esto estamos nivelando la cancha, pero resulta que la realidad no es así. Claro, esto no se aplica quizá al tema chileno porque no se aprobaron todos los ítems que deberían o querían ellos aprobar, obviamente, pero la ideología de género lo que busca ante todo es como una supuesta igualdad. Ah, claro. No, yo no me voy a lo César Vidal. Claro. Que Era del video. La ideología de género. Pablo, De hecho, él hablaba de lo que pasa en su país Sí, respecto a la ideología de Sí, género, claro. cómo se planteó y lo que resultó. Pero se entiende también, Jonathan. También vi a este hermano, creo que en otros temas que él les pone, claro, y colocaba varios ejemplos de varios países cómo esto se ha implementado. Yo lo llevé a Chile, lo llevé directamente a lo que quieren mostrar como ideología, pero sabemos que en el fondo, el trasfondo no es eso, el trasfondo es que caiga la moral de Claro. Dios en la vida de la familia. Eso es. Pablo, Gracias, Jonathan, igual. Mano Tito, te voy a hablar. bueno, primero yo creo que a Jonathan le faltó comprender el video. Oye, pero no, mira, lo que pasa es que nosotros estábamos conversando con Prisi y la verdad que, claro, la pregunta apunta hacia el video, como dices tú, y nos preocupa que como cristianos muchas veces a lo mejor le estamos dando una falsa interpretación a este tema de ideología de género. Y muchas veces podemos casi estar apoyando a esta ideología. Entonces, se ve claramente en la pregunta, claro, a lo mejor se malinterpretó, a lo mejor no se entendió bien, pero claramente era la alternativa correcta la verde clara, porque en el fondo no tiene nada que ver con lo que ellos están buscando. Ellos se escudan en que, claro, buscan la igualdad, pero de acuerdo a su conveniencia. Entonces, el efecto contrario que nos produce, y hablamos de nosotros, que una pregunta a lo mejor a lo mejor podría ser rebuscada, todo lo que tú quieras, pero también hay que tener cierto cuidado con respecto, porque muchas veces somos cristianos y decimos, no, estamos en contra de los gays, pero a lo mejor estamos avalando ciertas causas de ellos. Sí, Sin querer, a lo mejor estamos cayendo en apoyo. inconscientemente, digamos. Inconscientemente, exactamente. De hecho, un ejemplo claro era lo que decía el que estaba exponiendo, y que decía que si una mujer dice, no, yo soy hombre, hay que respetarlo por eso. Pero si él ponía el ejemplo, si yo vengo y digo, no, yo soy Jesucristo, inmediatamente, decía él, llega gente con una camisa blanca para llevarme directo al loquero. O sea, ahí nosotros sí estamos locos, pero ellos no están locos en lo que piensan. Claro. Otro punto que ya para terminar, que quería apuntar, es que estamos, ojo, todos los que estamos aquí, estamos claros que estamos hablando desde un tema teológico bíblico, ¿ya? No estamos hablando como ciudadanos, digamos, de Santiago, de nuestro país, sino que bíblicamente todos estos hechos, todas las políticas de este tipo están en contra de la palabra de Dios. Ese es el punto, ¿ya? No es un tema social entre nosotros es que a mí me parece mal, no es que la palabra dice que está mal, y la palabra dice cómo tenemos que nosotros guiarnos. Ese es el punto de conflicto, digamos. Bueno, entonces terminamos aquí.
el Eh, podio. y vamos a ver los ganadores. Tercer lugar, familia Navarro Mora. Segundo lugar, que bien música. Puch. Y primer lugar, Mana Isidora. Mira, no Aplausos a la Mana Isidora. Mira, me quedé pegado. Estamos pegados, parece. No sé si nos escuchan. ¿No escuchan? Sí. Ya. Todavía Igual están estoy pegado. aplaudiendo en la imagen. Ahora sí. ¿Me ven o me ven pegado o no? ¿O soy yo? Ahí volvió. Ya. Bueno, mis hermanos, entonces es el tema muy importante. ¿Por qué quisimos tocarlo? ¿Por qué quisimos plasmar este tema? ¿Por qué quisimos discutirlo un poco? Porque así como hoy, ¿cierto? Se aprueban este tipo de leyes y que son contra la moral, ¿cierto? Contra la moral de Dios, contra la Biblia, contra la palabra, contra los cristianos, que no es directamente contra los cristianos, podríamos pensar, pero resulta que, como le explicaba César Vidal, si lo analizamos bien y nos ponemos acento en algunos detalles, nos damos cuenta que como él decía, la razón, ¿cierto? El por qué esto no avanza como ellos quisieran, estas leyes, ¿cierto? Era por culpa de los cristianos, lo decían abiertamente. Así que es un tema que no menor, que quisimos tocar porque también en la iglesia de Corintios se daba, no dentro de la iglesia, pero también había gente perversa, también en Roma habían gente perversa y esto ha sido no solamente del último tiempo, sino que lo que queremos expresar es que esto viene de siempre. Era parte de una de las preguntas, o sea, el hombre está caído y siempre ha estado caído, así que no es que los tiempos de ahora sean más malos que los de antes o los de antes más malos que los de ahora, así que ahora vivimos un poco mejor, pero moralmente, ojo, moralmente, siempre, siempre ha sido así. Y de hecho Jesús en Mateo 24 decía que así como en los días de Noé, ¿cierto? Donde se casaban y se daban en casamiento mientras la palabra era predicada para que se arrepintieran porque iba a venir un diluvio. Bueno, de la misma forma iba a suceder en el final de los tiempos. En una de las interpretaciones de ese pasaje, que podemos ver que eso va a suceder de nuevo, ¿ya? Va a suceder que va a venir el fin y resulta que la gente va a decir, usted está loco, o sea, ¿cómo se le ocurre? La sociedad avanza, ¿cierto? En temas sociales, en temas económicos, en temas morales, y ustedes siguen quedándose atrás, ¿ya? Y esos temas tenemos que tener cuidado, así como también los tuvo la iglesia de Corintios. Vamos a hablar de un tema hoy. Les pediría que vayan a su Biblia. Voy a compartir. Sí. Que vayan a su Biblia, a Corintios, entonces, porque vamos a avanzar un poco en la clase, en este libro que estamos estudiando. Ahí estoy compartiendo. Ya, entonces, siguen el contenido de las clases, sigue estando en YouTube, ahí está el link. Si usted quiere revisar alguna clase, va a estar ahí. Si no pudo, si quiere retomar, está el link de la clase de todas las clases. Bueno, vamos a hablar de un tema que está ligado, digámoslo de alguna forma, que tiene que ver con nosotros también, que somos hijos de Dios, porque en algún momento, porque no todavía hemos sido hijos de Dios, digámoslo de alguna forma, no todavía fuimos convertidos, ¿ya? En algún punto de nuestra vida fuimos necios y hoy día nos vamos a dar cuenta un poco de eso. Algunos, de hecho, al día de hoy son necios. Vamos a hablar qué significa ser necio, como lo dice la Biblia. La gente del mundo, ¿cierto? Es necia, lo vamos a decir así. Y algunos cristianos también aún siguen siendo de este tipo de personas, personas necias. Vamos a hablar un poco de esto, porque es lo que habla el capítulo primero de Primera de Corintios, ya versículo 26 al 31, para que lo leamos, por favor. Lo lean conmigo. Vamos a leer harta Biblia hoy día. Voy a tratar de hacerlo ameno, porque no tenemos mucho tiempo, pero es un tema muy importante. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Dice:
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o llamamiento también puede ser, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Esta palabra es muy importante. Con esto ya terminaríamos el capítulo 1 que estamos estudiando de Corintios, y a lo largo del año vamos a comenzar a avanzar un poco más rápido, pero me quería detener en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos que analizarnos a nosotros también, a nosotros mismos, sobre nuestra humildad. ¿Cómo nosotros percibimos nuestra humildad? Cuando vemos a la gente necia del mundo, ¿cierto? Cuando vemos a cristianos necios que hacen tal y cual cosa, ¿cómo nosotros percibimos a esas personas? Vamos a llegar a esa conclusión. Por eso quería tratar este tema. Bueno, entonces lo primero que hay que aprender o saber qué significa necio, bíblicamente, ¿cierto? Según el diccionario bíblico ilustrado de Samuel Vila, ustedes lo pueden buscar, necio significa una persona desprovista de inteligencia o de sabiduría. ¿Ya? También lo define como lo vamos a ver a lo largo de esta clase, qué significa un necio. No solamente está desprovista de inteligencia y sabiduría, no solamente. Hay muchas personas inteligentes y sabias que son necias. ¿Ya? Como que asociamos al necio a algo tonto, pero resulta que bíblicamente no es solamente eso. No es solamente una persona que le falta inteligencia, sino que una persona, como lo vamos a ver a lo largo ahora, tiene otras cualidades. Bueno, el necio es alguien de mente estrecha o un ignorante también, ¿ya? Y puede ser muy educado y sofisticado según la sociedad. También es una persona necia. Vamos a llegar al ver el por qué esta definición. ¿Ya? Pero una de las razones del por qué una persona necia puede ser inteligente, sabia, letrada, ¿ya? Imagínense un presidente, no sé, un gran profesor con doctorado y magíster, puede ser una persona totalmente necia, porque ha abandonado voluntariamente la fuente de la verdadera sabiduría para confiar no en Dios, sino que en su propio intelecto supuestamente autosuficiente. Entonces, aquí ya nos vamos a un tema un poco más profundo. Estamos hablando de personas necias y no significa solamente que sean desprovistas de inteligencia o de sabiduría o personas tontas, digámoslo así, sino que hay personas inteligentes, educadas y letradas que son necias. ¿Por qué son necias? Porque han abandonado voluntariamente la fuente de la verdadera sabiduría para confiar en su propio intelecto supuestamente autosuficiente. Voy a hacer una pregunta abierta. ¿Dónde está o dónde radica, cierto, la fuente de la verdadera sabiduría? Alguien que me responda. Cristo. Cristo. Y Cristo está en la Biblia. De hecho, toda la Biblia habla de Cristo. Así que, por lo tanto, una persona que ha abandonado esa verdadera sabiduría, estamos hablando de una persona que está en el mundo, ¿cierto? O que es cristiana, ojo aquí, por eso es tan importante para nosotros saber esto, o que es cristiana y que intelectualmente se cree salvo, ¿cierto? Pero resulta que no confía ni toma para sí la verdadera sabiduría en su corazón, en su vida, no la plasma en su forma de pensar, ¿ya? Sino que confía en su propio intelecto, supuestamente autosuficiente. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en nuestro propio intelecto? Muchas veces, incluso siendo cristianos. Analicémonos, ¿cuántas veces hemos confiado en nuestro propio intelecto? Muchísimas veces. De hecho, la mayoría de las veces. Aún siendo cristianos, nosotros hemos confiado en nuestra capacidad intelectual para analizar tal o cual cosa, para descubrir tal y cual cosa,
teológica o de otras ramas, ¿cierto? Seculares, pero hemos confiado en nuestro intelecto. Y supuestamente, o a veces nos creemos, autosuficientes. ¿Ya? La Biblia habla varios ejemplos de esto. Personas que sencillamente dicen, no, ¿cómo esta persona fue a pecar, ¿cierto? Y quedó embarazada. ¿Pero cómo? Y resulta que su vida, ¿cierto? Nosotros con esa frase, ojo, con esa frase, ya nos creemos autosuficientes. Mire qué delicado el tema. A veces nosotros vamos y no es, acuérdense que el año pasado vimos que no era malo juzgar, que era bueno juzgar. En el buen sentido de la definición que hablamos de juzgar, que era de analizar razonablemente una acción. Eso es juzgar. Yo veo a una acción que ejerce Roxana, ¿cierto? Y yo la puedo juzgar de una forma o a la luz de la palabra de Dios. Entonces esa acción yo la juzgo en ese buen sentido. Pero la gente dice, no, no, tú no me puedes juzgar. Bueno, pero estamos hablando en el sentido racional, de analizar ya detenidamente un hecho. Pero resulta que nosotros con esas palabras, con esas frases que tiramos a veces, y me incluyo, no solamente de la frase que digo, puede ser otra, no sé, ¿cómo este hermano no viene nunca a orar? O sea, ¿qué le pasa? Yo no sé por qué sigue siendo de coro, todo ese tipo de cosas. Estamos asumiendo nosotros que somos autosuficientes. De hecho, en esa perspectiva, cuando lanzamos esa frase, mis hermanos, nosotros nos estamos apoyando en nuestro propio intelecto. Es decir, estamos siendo un poco necios. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver un poco quiénes son los necios primero. ¿Dónde se especifica la Biblia? ¿Dónde lo lee? ¿Dónde lo podemos leer? Y aquí me gustaría que me ayudaran un poco. Hermano Claudio Rifo, si usted puede buscar Proverbios 15:5. Ojo con estas características del necio. Proverbios 15:5. Hermana Helen, si está por ahí, si puede. Proverbios 12:15. Hermano Matías Carvajal, si puede. Proverbios 28:26. Para que vaya avanzando rápido. Hermana Wanda, por favor, Proverbios 17:10. Hermano hermana Nancy, Proverbios 14:16. Y hermana Anaí, que está al lado, Anaíta, Proverbios 29:11. Vamos a ver algunas características de, a ver quiénes son estos necios, quiénes son estas personas, cómo podemos definir si esta persona es necia o no, cómo podemos entender un poco este término, y que lo habla Pablo aquí, ¿ya? Lo dice en el versículo, mientras van buscando ustedes los textos, en el versículo 27. No eligió a poderosos ni a nobles, dice, sino al contrario, a lo necio del mundo escogió Dios. Entonces estamos viendo un poquito más a fondo qué son estos necios, de qué se refiere. Proverbios 15:5. Claudio Riff. Hermano Claudio, si usted puede leer, por favor, ese pasaje bíblico. Amén. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Se dan cuenta que el necio tiene una particularidad cuando le enseñan algo? ¿Qué hace el necio? No le gusta ser enseñado. Hermano Rifa, ¿usted iba a decir? Menosprecia el consejo. No quiere ser, no le interesa, digámoslo así, no le interesa ser enseñado, lo encuentra poca cosa, algo no importante, ya lo menosprecia. Entonces, particularidad del necio, no quiere ser enseñado. No es que no pueda, no quiere, lo desprecia. No es que le falten facultades, digamos, la Biblia no lo expresa así, sino que no quiere. ¿Ya? O una característica necia. Segunda característica del necio, Proverbios 12:15. Helen, por favor, hermana Helen. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Amén. Mis hermanos, yo me evalúo a mí mismo. De verdad que yo no sé si les pasa, pero yo también muchas veces he despreciado la enseñanza y muchas veces, ¿cierto? Como dice Helen, me he creído ser como dice ahí, cree ser alguien intelectualmente autónomo y autorreferente. No sé si lo puede leer de nuevo, Helen.
El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Él es autosuficiente, ¿cierto? Es el camino del necio. Siempre va como él pretende que es, y así es. No quiere ser enseñado, no quiere escuchar nada, no le interesa. Su camino, para él, es recto. Haga lo que haga. En el 28-26, no sé quién está. Matías, por favor. El que confía en su propio corazón es necio. Amén. Ahí repetimos un poco lo mismo, ¿cierto? Vamos confiando en nuestra propia capacidad intelectual autosuficiente y otra característica de una persona necia. Hasta el momento yo he sido necio varias veces, no sé si usted. Con estas definiciones. Proverbio 17, 10. Wanda. Para Wanda, por favor. Ya. Disculpa, pero yo pensé que era el 28. 17:10. Sí. Disculpa, pero al Mati le faltó la otra parte porque él dijo, el que confía en su propio corazón es necio, más el que camina en sabiduría será librado. Ay, Le faltó ese cortito. le faltó ese. Gracias, hermano Wanda. Desde ahí. Es que como ya lo había leído. De ahí el 18. 17, 10. 7:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que en 100 azotes al necio. O sea, el necio, aunque lo azoten, nunca va a aprender. Obstinado. Una persona necia, aunque le digan, aunque lo maltraten, reciba un castigo, el necio no le importa. Va a seguir en su senda, va a seguir en su pensamiento. No piensa que esté equivocado, escribí aquí. Proverbios 14, 16. Nancy, estamos dando características de los necios, por si acaso. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Si se escucha, bueno, gracias. ¿Lo puede leer de nuevo? Que no escuché la última parte. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, ¿qué más claro? No le importa recibir azotes, se muestra insolente, ¿cierto? Aunque lo reprendan. Yo creo que va un poco de acuerdo a Proverbios 15:5, que no quiere ser enseñado, es imprudente, no le interesa ser reprendido, ser enseñado, ser corregido. Y por último, la Naita, 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Cómo, perdón? El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Amén. Gracias, la corrección ahí de Mauricio, muy bien, gracias, Mauricio. Da rienda suelta a su ira. El necio no piensa consecuencias. Digamos que dice algo porque actúa con ira, ¿cierto? Entonces llega y bota todo lo que tiene adentro sin pensar en nada. En cambio, el sabio se guarda un poquito, se tranquiliza, digamos, de alguna forma. Así que todas estas características, que hay muchas más, obviamente, de los necios, yo creo que se han aplicado a nuestra vida más de alguna vez. ¿O me equivoco? Más de alguna vez, ¿cierto? Dice, y escribí esto anónimo, no encontré cuál era el autor, pero dice una frase muy acertada. Dice que la persona necia, dice, juzga las cosas de acuerdo a sus propios estándares preestablecidos de verdad y justicia, como la gente del mundo, como un cristiano que no conoce la palabra de Dios. Un cristiano que no conoce la palabra de Dios, pasa esto, que juzga las cosas de acuerdo a sus propios estándares establecidos y no bajo la palabra del Señor. Ojo ahí. Sus propios estándares establecidos de verdad y justicia. Y así, a la larga, dice, resulta que sus propios pensamientos terminan siendo correctos para él. ¿Ya? Acuérdense que no quiere ser enseñado. Acuérdense que intelectualmente es autónomo, autorreferente. No piensa que esté equivocado.
Pero todas estas cosas ahora las agarramos y las definimos de esta forma tan peculiar, ¿cierto? De este personaje anónimo que escribió esto. Todos estos intereses preestablecidos en nuestra mente de verdad y justicia. ¿Usted sabe que la Biblia y la palabra de Dios es la verdad? Lo sabemos, ¿cierto? Sin embargo, nuestras propias razonamientos y estándares preestablecidos no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Así que, sigamos. El necio está seguro de que puede confiar en su propia autoridad racional y en su examen intelectual. Es decir, él no confía, el necio, a la larga, no estoy diciendo que, no estoy hablando de la boca para afuera, entiéndame bien, sino que en su corazón, dentro, internamente, él en realidad actúa de esta forma, de una forma donde se hace un examen intelectual y él sale aprobado, digámoslo así. El necio está seguro de que puede confiar en su propia autoridad. El necio está seguro de que esos estándares, que esa forma de pensar que él tiene es la correcta. Por lo tanto, no quiere ser enseñado. Y un discípulo de Cristo es una persona todo lo contrario, porque necesita ser enseñado. ¿Cierto? Jesús trabajaba con varios discípulos, pero él nombra a 12 principalmente, pero muchos lo seguían, muchos aprendían de él. Y esta persona, una de las cualidades obvias, mis hermanos, obvias, era que debían dejarse enseñar. 2, obviamente debían no solamente dejarse enseñar, sino que entender que lo que se les enseñaba, si era la palabra de Dios, dicha por el mismo Jesucristo, ¿cierto? El Hijo de Dios, era la verdad absoluta y no mi propio pensamiento. Así que yo tenía que resaltar toda mi humildad al final y dejarme llevar por lo que dice la palabra de Dios. Así que estas características son de los necios y resulta que muchos de nosotros las tenemos, pero vamos a seguir avanzando un poquito. Otras características de los necios. Proverbios 15, 14. Vamos a leer harto, yo les dije. Hermana Pilar, por favor, Proverbios 15, 14. Hermano Bruno, Proverbios 15, 2. Hermana Isidora, Proverbios 26, 11. Y yo voy a leer el último que está acá. Estas son las últimas características del necio. Hay muchas más. La Biblia está llena, de hecho. Hay muchos necios. Digamos que está llena de necios, excepto Jesucristo. Podríamos decirlo de esa forma. Así que, Proverbios 15, 14, otra de las características del necio, según la Biblia, se deleita en escuchar necedades. Ana Pilar. Amén. En el nombre del Señor. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Gracias, hermana Pilar. El corazón entendido, ¿qué hace? Busca algo. Busca sabiduría. Mire el corazón de una persona sabia, digámoslo, no en términos sabios intelectuales, sino que vamos a ver más adelante que ese sabio es una persona que se sabe pobre espiritualmente. Una persona que entiende que él es un ser humano y que Dios es Dios y está en el cielo. En cambio, la persona necia confronta esto, lo vamos a ver un poquito más adelante, y no solamente eso, sino que todo lo contrario, se deleita en escuchar necedades, cosas, digámoslo así, tontas, se deleita en eso. Digámoslo que, de alguna forma, para que no se entienda mal, no es que no nos estemos todo el día, ¿cierto?, serio y a ver, para que no se entienda mal. No se trata de estar todo el día hincado en la iglesia, ¿cierto?, orando de día y de noche, sin preocuparme por mi familia, por ejemplo, sin preocuparme si tengo que ir a trabajar, sin preocuparme si tengo que estudiar para tener quizá un futuro más asegurado, digámoslo de alguna forma. No se trata de eso, sino que uno se puede reír, ¿ya? Se puede reír y es válido, pero resulta que el necio siempre quiere escuchar y se ríe de necedades y publica y repite necedades, y su corazón se engrosa y se llena de pura porquería, digámoslo de esta forma, ¿ya?
Proverbios 15:2. No solamente le gusta escuchar, ahora le gusta hablar también. Sandeces o cosas estúpidas. Hermano Bruno. Por favor, lea, no le estoy diciendo eso, hermano Bruno, sino que lea 15:2. Se entendió mal ahí, hice el alcance. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Amén. Obviamente que la boca del sabio, del que sabe que hay un Dios, va a hablar sabiduría, va a hablar cosas coherentes, pero el que no reconoce a Dios como autoridad, va a hablar sandeces, cosas que no son coherentes y que no son bíblicas, ¿cierto? Incluso podrían ser lógicas en su punto de vista, pero no son correctas, que no es lo mismo. Proverbio 26:11, última característica de los necios. Isidora. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Exacto. Como no quiere ser enseñado, él vuelve a su necedad y aunque usted le diga, pero está mal, recapacita, mira, te enseño un poco, la palabra de Dios dice esto, pero ¿qué le va a enseñar a usted si no quiere ser enseñado? Nada, po. Obviamente que no va a aprovechar el consejo, sino que simplemente va a repetir su necedad porque no te escuchó. No asumió, no escuchó, no captó la verdad del Evangelio. Vamos a ver por qué. Proverbios 17:12. Dice, más vale toparse con una osa, un oso grande, ¿cierto? A la que le quitaron sus cachorros. Usted sabe lo que pasa cuando a un animal le quitan sus crías, ¿cierto? Sus polluelos, no sé el caso de los animales, no sé los que son de campo me entenderán más. O a los que les gusta el campo, ¿cierto? Cuando esos pollitos salen caminando, no sé si usted ha visto una pelea de gallinas cuidando a sus polluelos. Yo la he visto. Son terribles y se pueden enfrentar a lo que sea. Pero imagínese un oso. Entonces dice que más vale toparse con ese oso que está cuidando a sus cachorros que con un necio empecinado en su necedad. Imagínense. Porque yo creo que obviamente que sabemos cómo va a reaccionar la osa que quiere cuidar a sus crías, pero el necio, por ser necio y no quiere ser enseñado, ni siquiera sabemos cómo va a actuar. ¿Se dan cuenta? Así que más vale encontrarse con esta osa que está cuidando a sus cachorros que con un necio. Imagínense lo que estamos hablando. Y resulta que hace un ratito dije que todos hemos sido necios en algún momento. De hecho, algunos cristianos aún lo son, pero vamos a aplicar este término un poco más bíblico. En Proverbios 10:18, ¿lo puedes buscar tú, Morsi? Y Proverbios 19:1, hermana Priscila, por favor. ¿10:18? Sí. Ya. Léalo nomás. Lo tengo en NBI. Fuerte. El de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. Ok. Entonces, el discurso dice no revela nada excepto sus labios perversos y mentirosos. Es el discurso del necio. Ya no revela nada más que cosas perversas y mentirosas. Hermana Priscila, por favor, 19:1. Con esto ya terminamos un poquito. Amén. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuos. ¿Se dan cuenta ahí el alcance que hace Proverbio? Es mejor ser pobre, pero caminar íntegro. Así lo dice. Y hay tanta gente que quiere alcanzar el éxito, ¿cierto? Pero pisoteando, mintiendo, robando y tantas otras cosas. Lo necio sería eso. Lo sabio sería escuchar la palabra de Dios que me dice, es mejor que no tengas tanto, pero con lo que tengas, confórmate y acércate a Dios. O sea, de nada nos sirve, ¿cierto? Como decían los sinópticos, los libros de los evangelios, que pierdas toda tu vida en estas cosas materiales, ¿cierto? Pero no alcances la eternidad. Entonces, todos estos discursos, ¿cierto? No revelan nada extraordinario de los sabios, de los labios del necio, sino que solo cosas perversas y mentirosas. Y parte de esas cosas perversas y mentirosas, parte solamente es la ideología de género, que es un ejemplo de muchísimos. Bueno, lo peor del necio no es solamente no escuchar
no es solamente no ser enseñado, no es solamente decir mentiras, no es solamente andar preocupado de sandeces y decir cosas estúpidas, sino que lo peor del necio, y aquí como que entramos en un terreno más serio, es que se rebela contra Dios. El necio está contra Dios, y vamos a ver por qué un poco. El necio reprocha y maldice a Dios, dice en Salmos 74, 22. Aquí lo aclara un poco el salmista. Levántate, oh Dios, y defiende tu casa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. Entonces, y aquí ya no estamos hablando de un tema de que los necios solamente entre ellos son necios, sino que son necios para con Dios. Es decir, no quieren, ojo con esto, con este análisis breve y cortito, un necio no quiere recibir al final la corrección de ¿quién? De Dios. El necio al final lo que no quiere recibir es educación de parte de Dios, no quiere ser enseñado ¿por quién? Por Dios. Eso es lo peor de todo. Y el necio se levanta contra Dios, no es que esté al margen de Dios, sino que está contra Dios. De hecho, por su actitud está contra Dios sin siquiera decirlo. Y vemos este ejemplo en Noé, ¿cierto? Y cómo los necios le respondieron. Noé es cierto que Dios le revela que tiene que construir un arca, ¿ya? Y que tiene que ingresar a las personas a las cuales van a ser predicado este evangelio, digámoslo así, de salvación, ojo ahí con el tipo y antitipo, un evangelio de salvación, porque iba a venir una destrucción masiva, completa, total, de toda la humanidad. Y eso predicó Noé, ¿cuántos años? Eso sí lo sabemos. Hay una canción, un alabanza. 120. Muy bien, hermana Pilar. Bueno, se dice la alabanza. 120 años predicó Noé, diciéndole a los hombres que ya venía el fin. Lo voy a cantar. Cuando llegó el día que no quedó nadie y todo consumió. Bueno, como les dije, Mateo 24, Jesús habla lo mismo. De hecho, mi amor, ¿me puede buscar Mateo 7, 24? Ya, lo tiene. Entonces, vemos como en los días de Noé había muchos necios. Voy a avanzar un poquito más rápido. Igual como se da en nuestros días. Muchos necios, personas que no quieren ser enseñadas y que, como lo he dicho, vaya hasta el cansancio, están en contra de Dios porque al final ellos se apropian, separan, su base son ellos mismos y no la palabra de Dios. Así que son autosuficientes, digámoslo así. Lucas 16, 26 dice, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesucristo. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Y ahí especifica Jesucristo de que tal como en esta forma iba a venir Jesucristo, las personas se iban a hacer lo que quisieran al final, no iban a escuchar, no querían ser enseñados, tú estás loco, ¿cierto? ¿De qué estás hablando? O sea, mira la tecnología cómo ha avanzado, mira la ciencia, yo puedo vivir hasta fácil ahora los 80, 90, 100 años, y tú me vienes a decir que va a venir un diluvio, es decir, tú me vienes a decir que va a venir Cristo, un Cristo, y va a salvarme. ¿De qué me va a salvar? O sea, tú estás loco. La verdad es que no te entiendo. Bueno, así también va a suceder y va a venir Jesucristo en la segunda venida y dice que va a destruir a todos. Y en Mateo 27, 24 o 27, no sé si lo puedes leer fuerte. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Creo que eso engloba todo lo que hemos hablado en este momento, ¿cierto? Una persona que le dijeron que construyera sobre la roca y no escuchó, el necio, ¿cierto? Porque se le dijo que construyera sobre la roca, pero no escuchó, no hizo caso y se apoyó en su propia prudencia creyendo que sobre la arena su casa iba a quedar firme, aunque viniera una tormenta. Pero resulta que vino el viento, ¿cierto? Y destruyó esa casa. Entonces, vemos aquí claramente cómo un solo pasaje bíblico nos muestra que la insensatez y el necio, un corazón necio, no se
define porque no ha escuchado el Evangelio. Ojo, incluso personas que han escuchado el Evangelio de Dios, aún así son necias por su comportamiento, porque no quieren escuchar. No son personas que no han escuchado. Cuando pensamos en la gente del mundo, decimos, bueno, la gente de África no recibe casi personas que van a predicarle. Esas personas, ¿cómo se van a perder si no han escuchado? Pero ¿recibirán su condenación? Posiblemente sí, muchas de ellas. Pero lo peor es escuchar el Evangelio, mis hermanos, y no prestarle atención. Lo peor es que tenemos que leer un pasaje bíblico, ¿cierto? Un libro X bíblico o la Biblia propiamente tal, y sin embargo no le prestamos atención. A pesar de que está ahí, a pesar de que la tenemos y está a nuestro alcance, no lo hacemos. Y una y otra vez, en todas las predicaciones de nuestra iglesia, en una predicación bíblica de algún pastor en YouTube que usted haya visto, claramente se le ha dicho por una y otra manera, hermano, estudie la Biblia, hermano, no sea ignorante en la palabra de Dios, estúdiela con denuedo, estúdiela con detenimiento, ¿cierto? Con tranquilidad, no apurado, sino que siéntese un momento a estudiarla y va a encontrar las riquezas de nuestro Dios, ¿cierto? Usted va a poder saber qué es lo que espera Dios de mí, que usted va a poder, y no esos sueños que hablan todos, ¿cierto? Que, no, que mis sueños, no, ¿qué quiere Dios de mí? ¿A qué fui llamado? ¿Cómo fui llamado? ¿Cuál es la salvación de mi vida? Todas estas cosas y resulta que el necio, otra vez, no atiende. El necio no escucha. Mis hermanos, no seamos como los necios. Y esto lo digo bien serio y desde mi persona para ustedes. Yo también me incluyo. Pablo, no seas necio, no seas necio. Estudia la palabra de Dios. Aprovecha ahora que puedes. No siempre vamos a poder, quizás más adelante no vamos a poder estudiarla tranquilamente como lo hacemos aquí a través de Zoom. ¿Se dan cuenta? Y el tiempo pasa. Y los que piensan y los que tienen 20, 21 años, dicen, los de 30 son unos viejitos, ¿cierto? Pero resulta que el tiempo pasa, mis hermanos. Y la vida va avanzando día a día. Y los que tienen 30 dirán, bueno, los de 50 están acabados ya. Pero no crea. El tiempo pasa rápido. Yo sé que se ríen algunos, pero es la verdad. El tiempo es subjetivo. Lo han plasmado muchos pensadores, digámoslo así, porque creemos que tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas, pero el tiempo pasa muy rápido. Y se nos dice una y otra vez que estudiemos la palabra de Dios y ¿cómo nos estamos comportando nosotros? ¿Estamos siendo necios? Como los vimos, ¿cierto? Estos que no quieren recibir la enseñanza de Dios. ¿Qué debería hacer la diferencia entonces? ¿Ya? ¿Nosotros qué nos deberíamos diferenciar? Bueno, entonces tenemos que entender qué no debemos ser. O sea, si el necio, o sea, si yo quiero, no ser necio, tengo que actuar de esta forma. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? El necio dice, no hace de Dios su revelación el punto de partida de su pensamiento. Juan 8, 31, 32, si lo tiene. Ojo con esto, mis hermanos, estamos casi terminando la clase. Una característica intrínseca del necio es que la revelación, la palabra, la Biblia, la que usted tiene ahí al ladito suyo, para esa persona no es el punto de partida. Digamos, no es lo más importante, no es su fundamento. Eso es lo que hace el necio. ¿Ya? El necio no hace de Dios y su revelación, es decir, la palabra, esa base. Dígalo nomás. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si se mantienen fieles, conocerán la verdad. Y ahí van a ser libres cuando conozcan la verdad. Entonces, cuando tú hagas, ¿cierto?, de esa revelación, la hagas tuya, y esa Biblia ya no sea un libro más, sino que sea un libro de la palabra de Dios, y que lo que se lee ahí es palabra de Dios, y ese sea tu punto de vista, tu punto de partida, perdón, tu fundamento, entonces ahí van a cambiar las cosas. Y ahí no vas a ser necio, ni yo tampoco. Entonces, no es ir a la iglesia y eso ya me hace no ser necio, sino que
lo que me hace no ser necio, es decir, lo que me hace no ir en contra de la voluntad de Dios, es tomar su Biblia y decir, este es mi fundamento. Así que yo tengo que estudiar el fundamento, porque si no lo conozco, ¿cómo voy a seguir edificando? Otro punto, los insensatos, ahí puse que era insensato, falta de buen juicio. Los insensatos desprecian la predicación de la cruz, rehúsan voluntariamente a conocer a Dios, rehúsan voluntariamente, ojo con ese pequeño detalle, voluntariamente a conocer a Dios. ¿Cierto? Como le dije, y no pueden ni quieren recibir su palabra. Y ahí tocamos un tema muy importante, porque nos pasa a nosotros, nos pasa siempre, que creemos que la cruz, la predicación de la cruz, no es suficiente. Y la Biblia dice que la predicación de la cruz es suficiente. Y usted me dirá, ¿y a dónde sale eso? Lo leímos. Lo leímos en el versículo 30, dice, mas por Él, es decir, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. ¿Se acuerdan lo que era la justificación? Lo vimos el año pasado. Gracias a Dios, a Jesucristo, en su muerte, es que tenemos justificación. Somos santos, santificación. Es decir, nos ve santo a través de Jesucristo. Y tenemos redención, somos redimidos. ¿Se acuerdan lo que era ser redimido? Que lo vimos el año pasado. Que alguien compraba, ¿cierto? Un precio, o pagaba un precio que yo tenía que pagar. Me redimen de ese precio porque alguien lo pagó por mí. Entonces, a través de Jesucristo somos todo esto. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor y no en sí mismo. Entonces, lo fundamental, lo clave, lo importante es la cruz. Y con esto ya estamos terminando. Es la obra de la cruz. Para no ser necios, tenemos que poner la revelación de Jesucristo en la base y de ahí sobreedificar, como decía Pablo. De ahí ustedes tienen que sobreedificar, pero ojo con ver dónde usted está edificando. Lo dice Pablo. Entonces, lamentablemente los insensatos no hacen esto, desprecian la predicación de la cruz. Creen que no es importante o no es lo más importante. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que creer? Que la predicación de la cruz es lo más importante y lo fundamental. Y punto tercero, la incredulidad e ignorancia de la voluntad de Dios producirá, por naturaleza, insensatez. Ojo, usted no cree lo que dice la Biblia, que puede ser por la gente del mundo, o usted cree lo que dice, pero lo ignora. Lo ignora. Y esa ignorancia de la voluntad de Dios va a producir en ustedes una falta de buen juicio. Entonces, cuando aparece la ideología de género y no sabemos cómo interpretar esto, cómo responder, qué es lo que dice la Biblia, estamos teniendo insensatez porque estamos teniendo falta de buen juicio. Cuando decimos, bueno, y si, como lo decía César Vidal, bueno, y si hay amor, como dice la juventud, ¿qué tiene que se casen? ¿Por qué no se pueden casar si hay amor? Y ahí, no, es que la cosa no es así. Usted por casarse solamente, y da un ejemplo ahí, si la hija que se quería casarse con su padre, había amor, pero lamentablemente no se pueden casar. Y la sociedad, decía César Vidal, está en contra de ello. Pero nosotros, ¿cómo afrontamos este tipo de situaciones, mis hermanos? Y este es el punto. Dejemos de ser necios, yo me incluyo. No lo tome como un ataque porque estaría siendo necio, de hecho. Estamos leyendo palabra de Dios. Y yo, primeramente, yo me identifico con esto que dice Pablo. Que lo necio del mundo, ahora como que tiene más sentido, ¿cierto? Lo necio del mundo escogió Dios. Lo despreciado, lo necio. El que no quería hacer caso, ese tomó Dios. Y cambió el corazón de aquella persona que era usted y yo, ¿cierto? Cambió ese corazón por misericordia, por amor, y no porque yo sea más inteligente o sea más capo o sea más sabio, sino que solamente por amor. Yo también era necio y usted también lo era. Pero gracias a Dios, Él me saca de mi necedad y mi insensatez y me dice ahora, conóceme, estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios, ¿ya? Y como dijimos, bueno, esta diapo dice
que lo peor es que el necio está contra Dios. Y nosotros decimos esta frase recurrentemente. ¿Cómo no se dan cuenta de que hay un Dios? ¿Cómo no se dan cuenta si la creación es tan hermosa? Decimos nosotros, arrogantemente a veces. ¿Cómo la gente puede ser tan cerrada? También lo decimos arrogantemente. Nosotros, los cristianos, estoy hablando. Es lógico, hay un Dios. ¿Cómo no se dan cuenta? Sin embargo, la palabra de Dios, y aquí es el punto final de la clase, nos aclara una cosa. Por gracia, dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Esa es la conclusión final. Es decir, por gracia yo fui salvo, así que no es que yo me haya dado cuenta de que había un Cristo, ¿cierto?, que me iba a salvar. No es que yo me haya dado cuenta de que había un Dios y un Salvador y por eso vine a la cruz y estoy en la iglesia y participo, ¿cierto?, y leo la Biblia. No, no es que yo me haya dado cuenta. Es que sinceramente Dios me dio vida. Y yo no hice nada para merecerlo. Por lo tanto, aquel necio que yo apunto, resulta que en algún momento era necio como yo también era necio, insensato, y no quería recibir corrección. Sin embargo, por misericordia solamente, fuimos salvos por gracia, que es un don de Dios, un regalo inmerecido. Con esto ya concluimos la clase, el concepto clave de hoy, que no se nos puede olvidar. Si alguien ha de gloriarse, como dice Corintios, gloríese en el Señor, no en usted mismo. Ni yo me creo más inteligente. Es Dios que nos dio el regalo de la salvación. Y ahí toma sentido, entonces estoy terminando, que lo necio del mundo escogió Dios, no lo sabio. No hay muchos poderosos, dice. No hay muchos nobles, sino que lo necio. De ahí vengo yo, de lo necio. El que no quería aprender, de ahí vengo yo. El que estaba en contra de Dios y me rebelaba contra él, ese soy yo. Ese soy yo. Y de ahí Dios me sacó a mí y te sacó a ti, Marta, y te sacó a ti, Scarlett, y te sacó a ti, Isidora, Priscila, de ahí, de lo necio del mundo. ¿Se dan cuenta que analizamos un poquito lo que era lo necio? Y nos dimos cuenta de, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Pero yo vengo de ahí. Mire qué fuerte, ¿eh? Ahí entendemos un poco esto más. Lo vil del mundo, lo que menospreció el mundo, de ahí me sacó Dios. Y ahí toma Efesios 2:8 la clave. ¿Cierto? Porque la salvación es don de Dios, no es de ti. Tú no hiciste nada, como lo vimos el año pasado, todo el año. Tú no hiciste nada, sino que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque la fe es un don de Dios. Y que Él nos da fe a nosotros, nos da vida espiritual, como lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo solo por gracia y misericordia de Dios, porque yo en realidad era necio, como todos los que están en el mundo ahí, y muchos cristianos, ¿cierto? Pero de ahí, de lo vil del mundo, y lo menospreciado, lo necio, el que no quiere aprender, de ahí me sacó Dios. Entonces ha sido la clase de hoy, y como Pablo explica, ¿cierto? Todo esto, lo explica, ¿cierto? Y al final concluye de que si alguien tiene que gloriarse, gloríese en el Señor. Con esto entonces finalizamos la clase de hoy. Perdonen la hora, nos pasamos un poquito. Pero creo que ha sido una clase nutrida. El que la aprovechó, creo que ha sido una clase nutrida. Yo la aproveché, entendí un poco más lo que era lo necio y entendí, de ahí me sacó Dios y entendí un poco ese parámetro. No me sacó de la cuna, ¿cierto?, que a veces uno cree estar por ser cristiano y nacer en el Evangelio y creer que porque nací en el Evangelio tenemos mejores perspectivas o expectativas de que vamos a ser salvos y que las cosas son, que yo soy un poquito mejor, digamos, así de esa forma. Sino que la Biblia me dice que no me dice eso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario para ya concluir la clase de hoy. Si entendió lo mismo que yo, si su comentario. Pablo, ¿Sí? ¿me escuchas bien? Sí, dale nomás, Brunito. Bueno, es simplemente para complementar igual, obviamente, a todo lo que tú has dicho. Partiendo por el tema de la ideología de género, recalcar que es súper importante
el conocer todo bien el contexto, tanto de la ideología y también de lo que es la Biblia, lo que debería ser, por el hecho de que hay veces que cuando nosotros hablamos con otras personas que no conocen de Dios, si nosotros no conocemos cuál es la verdad, difícilmente podemos establecer una conversación o corregir a alguien de algo que está haciendo mal. O sea, es importante que nosotros mismos sepamos la verdad. O sea, tenemos que conocer de Dios, tenemos que buscar su palabra, tenemos que conocerle día a día, porque si no sabemos cuál es la verdad, difícilmente vamos a poder como corregir o que no nos metan cosas a nosotros, porque un problema grande hoy en día es que se está metiendo dentro de la iglesia, y no solamente la ideología de género, sino que muchos otros movimientos 2021 que se están metiendo a través de niños, se están metiendo a través de adolescentes. Entonces es importante el estar bien preparados para cuando nos toque vivir eso, porque hay veces que nosotros lo vemos en otros, y obviamente nosotros no actuamos porque no nos ha tocado, pero puede que nos toque en algún momento y debemos estar preparados para cuando llegue eso. Entonces es muy importante, como tú decías, el conocer su palabra, el ser humilde, no gloriarnos por lo que sabemos, no gloriarnos por lo que tenemos, sino que todo proviene de Dios, y Él nos da las herramientas para poder estar preparados para cuando llegue ese momento. Lo otro también es el darle importancia a los tiempos que estamos viviendo. Tú lo decías, ahora estamos conectados a través de una plataforma y podemos juntarnos, podemos comentar la palabra, pero puede que más adelante no lo vamos a poder hacer. Hay otros países donde es prohibido, hay otros países donde persiguen a gente que busca de Dios. En Isaías dice que tenemos que buscarle mientras pueda ser hallado. Es súper importante el entender en los tiempos que estamos, no es un juego, y si queremos realmente obtener esa salvación, debemos estar firmes, debemos estar conociendo a quién vamos a tener allá en los cielos. O sea, tenemos que saber quién es ese ser, conocerle íntimamente, de lo mismo que hablamos, de lo que predicamos. Tenemos que conocer del Dios que nosotros predicamos. Así que le insto a todos los que están conectados que no es necesario el ser una persona muy letreada, el ser una persona muy capaz, sino que falta solamente tener las ganas de querer buscarle. Tenemos muchos métodos para aprender de la palabra. Tenemos la propia Biblia física, la Biblia digital, hay podcasts, hay videos en YouTube, hay muchas cosas donde nosotros podemos buscarle, y debemos saber utilizar bien esa herramienta. Así que era simplemente para complementar lo que tú decías, Pablo, así que eso. Gracias, hermano Bruno. No sé si alguien más quiere hacer alguna opinión o un alcance. Hermano Fred. Sí, lo más rápido. Pablo, mira, en educación hay conceptos, ya, ejemplo, la evaluación, la coevaluación, ya, y dentro de eso, ¿cuál es el contexto? Que Dios nos da la posibilidad de poder discriminar, ya, más dice probar todos los espíritus, y en ese sentido, Dios nos entrega la facultad de poder examinar, y eso implica, ejemplo, en que yo me veo obligado como cristiano a estarme haciendo siempre una autoevaluación a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Que es mi espejo, el cual el Espíritu Santo me redarguye de todo pecado, ¿cierto? Pero a la vez también Dios me da espíritu de discernimiento para poder discriminar los tiempos, para poder ver los espíritus, la intencionalidad de las personas, cristianas y no cristianas. ¿Ya? Eso Dios lo entrega con una serie de dones que Dios lo entrega para la edificación de la iglesia, ¿cierto? Entonces, en este contexto uno puede caer, ya, primero, en que es cierto, lo necio del mundo escogió Dios para mostrar su misericordia en nosotros, pero tenemos también
que tener cuidado en el sentido de no cometer el error de emitir juicios condenatorios y tildar a personas que están, ejemplo, que del mismo redil, llamémoslo así, decirle que es necia o tonta, cuando puede tener actitudes, como lo hemos tenido cada uno de nosotros, actitudes de necio, ¿ya? Y Está en silencio, Muteado, hermano Freddy. Freddy. Alguien te muteó. Yo no ahora sí, fui, yo no fui. ahora sí. No, Pilar. No, quería compartir este pasaje. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Ya? La sabiduría viene de parte de Dios y a través de Cristo. Entonces, todos podemos actuar, no es la idea, pero todos podemos actuar en algún momento y cometer locuras. Y es lo que se ve en este pasaje bíblico. Ejemplo, y lo vemos a través de Pablo, a través de Pedro y así sucesivamente, ¿ya? Pero no es que ellos sean, ya, esas personas necias en su actuar diario y cotidiano, sino que en un periodo corto de tiempo cometieron, así como todos nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros como cristianos veamos que personas que resisten la enseñanza, que se oponen a la enseñanza, que no quieren, ya tenemos que también tener cuidado, misericordia y amor para, ¿cuánto se llama?, no catalogar rápidamente y hacer un prejuicio. ¿Ya? Y en ese sentido, invitarlo a simplemente orar y esperar, ¿ya? Porque los tiempos de Dios para algunos son antes y para otros son después. ¿Ya? Y esperemos que cuánto se llama que entendamos esto. Dios nos da espíritu ya para poder discriminar y discernir, pero también considerándonos todos en amor, en respeto y orando los unos por los otros. Eso, Pablo, gracias. Amén. Gracias, hermano Freddy. No sé si hay alguien más para ya concluir. Hermano Pablo, Hermano Claudito. sí, respecto de la ideología de género, hemos visto, se ha visto de a poco cómo va evolucionando el tema, y por eso es un término que como que se va corriendo de a poco el tejo. Se va avanzando un paso, se va avanzando un paso, se va avanzando un paso, y de a poquito van pasando los años, y esto de a poquito se va corriendo el tejo. Entonces, que no nos extrañe que el día de mañana, hemos conversado con mi esposa muchas veces, que lo más probable es que en un par de años más veamos en alguna reunión de apoderados, veamos dos papás o dos mamás yendo a la reunión de apoderados que tengamos en el colegio. Lo más probable es que nuestros hijos el día de mañana también tengan compañeros que tienen dos papás, dos mamás, con los que viven. Entonces, es importante nosotros también, a nuestros hijos también, poder conversar estas cosas en el día a día, en el hogar. Eh, incluso mis niños juegan con niños de acá que son de su edad, y ya de repente vemos en comentarios que nos hacen que hablan sobre cosas de estallido social, cosas de política, y no es porque ellos vean noticias, sino que tiene que ver porque ellos escuchan eso en sus casas. Y ahí yo creo que la importancia de que nosotros también involucremos a nuestros hijos en temas que son importantes y acorde también a su edad. No le vamos a hablar de temas que tengan que ser tan profundos, pero sí hay ciertos temas que son importantes que nuestros hijos sepan. ¿Para qué? Para que ellos también, a su edad, cuando tengan que defender ciertos puntos, ellos tengan la suficiente información acorde a su edad para poder también defenderla o defender su pensamiento, ¿ya? Eh, entonces es importante para nosotros poder conversar esto en el día a día en nuestro hogar, ¿ya? Recordemos que como padres de familia tenemos nosotros también la labor, el deber de inculcar a nuestros hijos, de acuerdo a los pensamientos, ¿cierto? A la palabra del Señor. Y esto no está exento
de lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad hoy día. Si nuestro hijo nos pregunta cuando ven estos afiches de este afiche que hubo por mucho tiempo, estaba pegado ahí en la ahumada con Alameda, que dice, ¿y qué pasa si tu hijo sale gay? ¿Se acuerda usted? Una ficha que estuvo mucho tiempo pegada ahí. ¿Y qué pasa si tu hijo sale gay y lo voy a discriminar? Entonces, cuando mi hijo me pregunta eso, yo, ¿qué le voy a responder? No puedo meter la cabeza como la avestruz debajo de la tierra, tengo que responderle, po. Pero para eso tengo que aprender, para eso tengo que leer y para eso tengo que darle la mejor respuesta que puedo darle como papá, acorde a mis principios, acorde a los principios de nuestro hogar y acorde a su edad. No es lo mismo para 8 años que para 15. Entonces, esto ya viene para quedarse. Como decía el video, estamos hablando 15 años atrás, 20 años atrás, en algún momento ya va a llegar, ya llegó a Argentina, está queriendo entrar acá, ¿cierto? De a poquito se va corriendo el tejo, así que eso es un tema que hoy día nosotros tenemos que abordar. Se está abordando como iglesia y ahora ¿qué nos toca a nosotros? Verlo en la casa. Eso es mi hermano Pablo. Gracias, hermano Claudito. Sí, de hecho ya se han aprobado algunas cosas. Por ejemplo, nos contaba Carolina, que trabaja en el hospital Sodero del Río, que ella ve cómo financia el Estado el cambio de sexo, si no me equivoco, ¿no? Hormonas que se le dan a los niños desde pequeñitos. El Estado financia el pago de las hormonas que se le dan a los niños para cambiarse hormonalmente, ¿cierto? En primera instancia, el tema de su sexualidad. El Estado lo financia. Y resulta que ella me decía, pero habían otros temas básicos, como por ejemplo el de la glucosa, la insulina, que el Estado no lo financiaba. ¿Se dan cuenta? O cuando un niño tiene desarrollo muy avanzado, el remedio que les dan Una es mujer, carísimo. por ejemplo. Para una niña es carísimo, pero el Estado no lo financia. No, pero sin Pero embargo, sí lo- financia las hormonas para que ella se siente, ¿cierto? Siendo mujer, se siente hombre. Bueno, entonces vemos que esto ya llegó, está avanzando de a poco. Hermana Roxana, usted quería dar un comentario. También estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, de hablarle a nuestros hijos. Bueno, él mencionaba de según la edad, pero viéndolo por la ideología de género, ellos no le importa eso. Imagínate, de 2 años ya le están hablando de sexualidad y no le importa la edad. Entonces yo creo que nosotros como cristianos también tenemos que hablarle abiertamente a nuestros hijos, claramente. Entonces nosotros no podemos quedarnos a brazos cruzados y quizás esperar más adelante, no, yo creo que ahora es el tiempo de que nosotros les preparemos ya a nuestros hijos. Este es un momento preciado que Dios nos ha dado, estar en nuestros hogares con nuestros hijos para que nosotros podamos enseñarles abiertamente, desde lo más pequeñito, incluso desde el vientre de la madre. Ellos, incluso se dice que si uno le habla de matemáticas al niño estando del vientre de la madre, los niños salen buenos para la matemática. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros yo creo que como cristianos tenemos que ser desde ya hablar a nuestros hijos. Estar preparado para eso, ya no hay tiempo atrás. Yo creo que ahora ya es el momento. Amén. Gracias, Chanita. No sabía eso de la matemática, lo voy a aplicar aquí con Génesis. Pero no, muy serio lo que tú dices, obviamente. Según ¿Ah? lo que tú, según Claro. lo que tú quieras. Sí, entendemos el punto. Gracias, Chanita, por tu comentario. Bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Solamente decir que por eso es bueno estudiar la palabra de Dios, porque no le vamos a decir a nuestro hijo lo que nosotros pensamos. ¿Se acuerdan que parte de la característica del necio es de que él tomaba su punto de vista, su percepción como una verdad? Pero sin embargo, el consejo de la palabra es donde nosotros debemos apoyarnos. Por lo tanto, ahí está el conocimiento verdadero de la enseñanza para nuestros hijos. Debemos aprender entonces nosotros, primeramente, cómo tratar a nuestros hijos, cómo educarlos, enseñarles la Biblia. Como vemos videos con la gente de niños que aprendían los salmos, chiquillos, de memoria, y tenían 2 años, 3 años, un salmo completo y se lo aprendían de memoria. Es un ejemplo nomás, pero para que vean cómo los padres van nutriendo a sus hijos, involucrándolos en el contenido eclesiástico, bíblico, y no solamente lo que yo pienso, lo que yo percibo, sino que la palabra de Dios. Yo creo que ellos se van a acordar también toda su vida de ese pasaje porque no se les va a olvidar nunca, lo van a tener tan adentro. Así que, bueno, es un ejemplo. Gracias a mis hermanos por la clase de hoy, yo creo que fue bien nutritiva en mi caso. Así que vamos a orar. Solamente comentarle que el próximo sábado no tenemos clases. Ya ahí vamos a hablar con Titín, porque nos llegó una información de Coro Distrital
¿ya? Vamos a tener una reunión, lo digo así rapidito. Hermano Tito, ¿usted quiere hablar? Pasa que puedo dar el aviso antes de concluir, tú me avisas. Hasta Ah, ya. mañana. Ya. Entonces, hay una actividad distrital el próximo sábado, ahí vamos a dar la información, porque el lunes a las 8 de la tarde tenemos una reunión de coro, ¿ya? Así que ahí vamos a dar más información. Por eso el sábado no hay clase, ¿ya? El sábado 12 sí tenemos clase, el sábado 5 que viene, no. Con eso concluimos, entonces vamos a hacer una oración, perdonen la hora, pero yo creo que era válido en la clase de hoy. Inclinamos nuestros rostros y al terminar mi hermano Tito va a dar una información, ¿ya? Señor, te damos gracias, infinitas gracias, por todo lo que tú estás haciendo con nuestra vida, Señor. Oramos, Dios mío, y te pedimos por misericordia, Dios mío, que tú evites que seamos necios, Señor, en alguna actitud de nuestra vida como cristianos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tomar tu consejo, Señor amado. Ayúdanos a sentarnos, Señor, y a meditar tu palabra, Dios mío, porque cada vez se hace más y más y más importante estar seguros en nuestra base sólida que eres tú, Señor amado. Padre, Dios, te pedimos por misericordia de que tú nos cuides en estas semanas, Señor amado. Tú cuides a los que tienen hijos, Señor amado. Tú cuides a nuestros padres, Dios mío, a nuestros familiares cercanos de esta enfermedad que todavía está presente, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en el tema laboral, Señor amado. Aquellos que no tienen trabajo, Dios provea por misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que no falte el alimento en ninguna de nuestras mesas, Señor. Padre, te lo pedimos por misericordia. También te pedimos, amado, por nuestros alumnos, digámoslo de alguna forma, Dios mío, que el mensaje de tu palabra, que es lo más importante, haya quedado en sus corazones, Dios mío, que tu palabra empiece a dar crecimiento, Señor, en sus corazones, Señor, para que esta palabra no vuelva vacía, como dice la Biblia, Señor. Dios mío, te pedí una bendición grande para esta clase, Señor, y para esta oración, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano Tito va a dar una breve información. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, mencionarles que como iglesia hoy día a las 12 de la noche comenzamos una cadena de oración. Es muy importante la oración. Bruno hablaba un poco acerca de buscar al Señor y todos coincidimos en lo mismo. Entonces, si hay algún hermano que a lo mejor no se ha anotado en alguna hora, pueda hacerlo. No es necesario a lo mejor inscribirse para poder orar. Puede tomar cualquier horario para poder hacerlo. Sin embargo, la última hora de la oración le corresponde a la escuela bíblica, que es de las 10 a las 11 de la mañana. Ya está coordinada con algunos maestros que han tomado la bendición de orar 15 minutos, qué sé yo, mi hermano Jordan con su clase de discipulado, ellos oran de las 10 a las 10:15, de las 10:15 a las 10:30 lo hacen los hermanos adolescentes con sus maestras, y a las 10:30 quería invitarle a ustedes, lo va a tomar la clase de los adultos, pero también a ustedes nos vamos a conectar a través del Zoom para hacer una oración dirigida. ¿Ya? Ese sería el aviso, hermano Pablo. Recordar también de que si alguien